Somebody like N.T. Wright, the British theologian, the reason he gets away with it is because he's written about a 500-page book on the resurrection, and because he affirms Bienvenidos una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. En este video les quiero compartir, reaccionar a una pregunta que se le hizo en el año 2017, si no me equivoco, al pastor MacArthur en esa sesión de preguntas y respuestas que sucede allí en Grace Community Church. Le preguntaron a MacArthur sobre esta enseñanza que en su tiempo, en su momento, se infiltró en muchas iglesias cristianas, que es sobre esto tiene que ver con la nueva perspectiva de Pablo. La nueva perspectiva de Pablo de este hombre que ve aquí, N.T. Wright, creo que se dice así, N.T. Wright. Es un hombre que publicó en su momento un libro que se llama La nueva perspectiva de Pablo. Es una enseñanza herética, es un libro que contradice la misma palabra de Dios. Entonces, pero muchos cristianos, muchas iglesias cristianas cayeron en esta enseñanza herética de la nueva perspectiva de Pablo y han colocado un libro, porque cualquier libro fuera de la sola escritura es en última instancia es inspirado por un simple mortal. El único libro que es inspirado por Dios mismo es la Sagrada Escritura, la Biblia, la sola Escritura. Entonces, desde el momento en que cualquier cristiano caiga en ese error de colocar un libro por encima de la sola Escritura, y bueno, puede caer en el error. En este caso, este es un libro antibíblico que contradice lo que enseña, por ejemplo, la palabra de Dios sobre la justificación en Cristo Jesús, que Él es nuestro sustituto, quien nos reconcilia con Dios mismo, porque ese es el Evangelio, que Dios, enviando a su Hijo unigénito, y Jesucristo haciendo esa obra perfecta en la cruz, en su muerte y resurrección, nos reconcilia con Dios, nos perdona nuestros pecados pasado, presente y futuro, y somos salvos. Por tanto, nos arrepentimos, creemos por fe en Cristo Jesús. La salvación es solamente por la fe en el Señor Jesús. Ese es el Evangelio de lo que Jesús hizo para reconciliarnos con Dios. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Algo que es básico. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque la nueva perspectiva de Pablo no cree en eso. La nueva perspectiva de Pablo distorsiona el Evangelio que encontramos en la sola Escritura. Distorsiona. Así que vamos a ver lo que le pregunta este hermano a MacArthur sobre la nueva perspectiva de Pablo. God's evening, Dr. MacArthur. Hi. I'm Mark from Sean Valley, and I have a question regarding this morning's sermon, Sure. The word bewitched. New perspective on Paul is becoming more maybe predominant in some churches today. Could they be in that bewitched category? A church that holds dogmatically to that stance? Absolutely. Aquí el hermano le usa la palabra hechizado. Le quiero dar un poco de contexto. La palabra hechizado que dice aquí el hermano, mire. La palabra hechizado que MacArthur usó en el sermón. Esta palabra hechizado se encuentra en Gálatas capítulo 3, cuando dice Pablo a los Gálatas, capítulo 3, verso 1: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Entonces, esta palabra en el original es hechizado, hechizo, embrujado. Es esta palabra que vemos aquí. Esta es la versión Valera 1960 que usa la palabra fascinó. Entonces esta palabra en el original es hechizado, embrujado. Entonces el hermano le está preguntando si la nueva perspectiva de Pablo
entra en esa categoría de enseñanza que hechiza a cualquiera que promueva una enseñanza como lo es la nueva perspectiva de Pablo. Así que vamos a ver qué contesta MacArthur. I found Paul is becoming more maybe predominant in some churches today. Could they be in that bewitched category? A church that holds dogmatically to that stance. Absolutely. Absolutely. The new perspective on Paul, without going into all of that, the new perspective on Paul, in my judgment and the judgment of those who think carefully about the doctrine of justification, is a heretical view of justification. Aquí ya tenemos una pista de que esta doctrina, esta nueva perspectiva de Pablo, de este hombre N.T. Wright, literalmente ataca la doctrina de la justificación. Es una doctrina esencial, es el corazón del cristianismo. Entonces, dice MacArthur que es una visión herética de la justificación. Vamos a volver un momento. On Paul, in my judgment and the judgment of those who think carefully about the doctrine of justification, is a heretical view of justification. It is an aberrant, wrong view of justification. The main purveyor of that, N.T. Wright, will not affirm individual salvation by faith. That is, he doesn't affirm that individuals are justified, but rather there is this kind of collective justification that belongs to the people of God. And he uses kind of a Second Temple Judaism motif to generate that. But that is one of the bewitching doctrines. And the reason somebody like N.T. Wright, the British theologian, the reason he gets away with it is because he's written about a 500-page book on the resurrection, and because he affirms the resurrection of Jesus Christ, which is so critical, he gains a hearing with evangelical people who then become bewitched by this aberrant doctrine of justification. And of all the doctrines that you better not be wrong on, it's the doctrine of justification. I think it is a bewitching error. Entonces MacArthur dice que la nueva perspectiva de Pablo es un error que hechizante. Dice aquí MacArthur que de todas las doctrinas en las que es mejor no estar equivocado es en la justificación, en la doctrina de la justificación, porque como dice aquí MacArthur, esta gente no afirma que la salvación sea individual por la fe en Cristo Jesús. Es decir, que este hombre, N.T. Wright, de la nueva perspectiva de Pablo, enseña que la salvación o el evangelio de salvación es algo colectivo. En otras palabras, es como que usted no necesita creer en Cristo Jesús. Él ya hizo lo que hizo. Es como que lo que hizo Jesús es entre el Padre y Jesús, nada más. Y si usted sabe esa verdad, listo. Es como que también esto es como una enseñanza de esa salvación universal, de que todos son salvos, todos serán salvos al final. Y ahora no sabemos cómo alcanzar la salvación, pero seguramente al final vamos a ser juzgados, no sé, por nuestras obras, como enseña el catolicismo. Y este hombre literalmente es alguien que enseña prácticamente lo que enseña el catolicismo. Es como que usted, mientras esté con vida en este mundo, usted tiene que depender de sus obras y al final usted sabrá si es salvo o no. Es básicamente lo que enseña este hombre N.T. Wright de la nueva perspectiva de Pablo, solamente que cuando lanza este libro este hombre ha hechizado, como dice MacArthur, hechizó a muchos. Entonces muchos ahora se olvidaron de la escritura, de la Biblia, y tienen como la Biblia este libro, por ejemplo, esta enseñanza de N.T. Wright. Así que ese es el error de muchos cristianos, que colocan cualquier libro, cualquier enseñanza que esté fuera de la escritura y lo colocan por encima de la palabra de Dios. Y ese es el error. Es decir, que el Espíritu Santo es como que está ausente en estas personas que colocan
una enseñanza de hombre por encima de la sola escritura, porque el único libro inspirado por el Espíritu Santo es la Biblia, la Sagrada Escritura. Y el Evangelio que encontramos en las Escrituras es lo que Jesucristo hizo para reconciliarnos con Dios. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. La salvación es personal, es individual. En la Escritura, en la Biblia, claramente es una salvación individual, personal. Colectivamente, como la Iglesia de Cristo que se reúne en una iglesia local, sí, allí están, en teoría, la Iglesia de Cristo se reúne en una iglesia local como los salvados, como la Iglesia de Cristo que se reúne. Pero la salvación es personal y la Escritura es claro. El que cree en Cristo Jesús es salvo. El que no cree ya ha sido condenado. Así que la nueva perspectiva de Pablo es una herejía que tergiversa la justificación, tergiversa el Evangelio, y básicamente es Gálatas capítulo 1. Es otro evangelio, es un evangelio diferente. Pablo dice en Gálatas 1, 8 y 9 dos veces que el que predica un evangelio diferente sea anatema. Así que la nueva perspectiva de Pablo, y aquí vemos, por eso elegí este video de MacArthur, porque MacArthur lo resume todo. Por eso MacArthur dice al principio: no quiero entrar en detalles, porque hay muchos detalles de lo que enseña la nueva perspectiva de Pablo. Si usted quiere, podría hacer otro video o otros videos sobre especificando más en detalle lo que enseña la nueva perspectiva de Pablo, porque tiene un contexto histórico, tiene como una línea de tiempo histórico, vamos a decir, de dónde viene esta enseñanza herética, que es otro evangelio. Entonces, este es el hombre promotor. Hay algunos nombres también que tienen que ver con este hombre, pero este fue el hombre que introdujo esta enseñanza herética en muchas iglesias. Muchos enseñan esto, que es como que usted no necesita ni siquiera ser cristiano para ser salvo. Usted es como el catolicismo, lo que enseña: usted puede en esta vida hacer obras y quizás al final, bueno, Dios le va a juzgar, y si es salvo, bueno, no lo sabemos. Entonces, literalmente es un evangelio diferente lo que enseña la nueva perspectiva de Pablo, y MacArthur lo dice directamente. Vamos a ver un momento esta parte. Perspective on Paul, in my judgment and the judgment of those who think carefully about the doctrine of justification, is a heretical view of justification. It is an aberrant, wrong view of justification. The main purveyor of that, N.T. Wright, will not affirm individual salvation by faith. That is, he doesn't affirm that individuals are justified, but rather there is this kind of collective justification that belongs to the people of God. Ahí está, nosotros somos justificados solamente en Cristo Jesús. Cristo nos justifica a nosotros de todos nuestros pecados. Para eso Dios envió a su Hijo unigénito. Pero este hombre, como dice MacArthur, tuerce la doctrina de la justificación. And he uses kind of a Second Temple Judaism motif to generate that. But that is one of the bewitching doctrines. And the reason somebody like N.T. Wright, the British theologian, the reason he gets away with it is because he's written about a 500-page book on the resurrection. Aquí dice MacArthur que este hombre escribió primero, vamos a decir que usó un libro como anzuelo para atrapar a muchos cristianos evangélicos, un libro de la resurrección, dice MacArthur, de Jesucristo, y ahí, como la resurrección de Jesucristo también es una doctrina esencial, porque Pablo dice que si Jesucristo no resucitó, entonces nuestra fe en Cristo es en vano, dice Pablo a los Corintios. Entonces la resurrección de Jesucristo es una doctrina esencial, porque si no,
como dice Pablo, nuestra fe en Cristo no tiene sentido. Entonces MacArthur dice que aquí que este hombre, N.T. Wright, usó un libro, vamos a decir, como anzuelo y atrapó a muchos luego con su libro La Nueva Perspectiva de Pablo. He affirms the resurrection of Jesus Christ, which is so critical. He gains a hearing with evangelical people who then become bewitched by this aberrant doctrine of justification. Una doctrina aberrante de la justificación. Así que les quería compartir esto. Si usted quiere que haga otro video sobre este tema, sobre esta herejía de la nueva perspectiva de Pablo, comente debajo de este video y lo estaré preparando. Tengo otro extracto de MacArthur hablando sobre esto, así que seguramente en mi tiempo lo voy a preparar y lo voy a compartir, pero comente debajo de este video qué piensa usted de esta doctrina aberrante, como dice MacArthur, sobre la justificación de la nueva perspectiva de Pablo. Comente debajo de este video, comparta este video y dale me gusta. Saludos.